Hoy vino José Antonio Nemidi a darnos una amplia explicación sobre la ley de adopción, sobre cuál va a ser la función del Sistema Estatal de Desarrollo Integral. Hay muchos niños que han sido abandonados, que están en centros asistenciales y que bien merecen tener una familia. Va a ser un régimen de adopciones revolucionario. Puedo afirmar sin exagerar que algunos contenidos son pioneros a nivel nacional, que tiene que ver con las tendencias internacionales de protección a la infancia, que está sustentado en el propósito de darle a los niños amor, asegurarles familias sustitutas de calidad, que normalmente los quieran y contribuyan a su integración. Platiqué hace un momento con el director general del DIF, que comenté que con un gran y atinado condición explicó a la bancada del PRI en este momento la ley de adopción, la cual nosotros abrazamos, la hacemos nuestra, y será en el transcurso de estos días cuando un servidor, las propias comisiones trabajen y entonces escuchar el consenso de los diversos grupos parlamentarios. Nosotros queremos que esta ley, que tiene en todo momento la buena fe de la protección a un grupo vulnerable como son los niños, salga de la mejor forma y perfectible al máximo. La idea es quitarle toda la discrecionalidad al proceso de adopción, porque actualmente intervienen muchas autoridades, actualmente es complicado garantizar que una persona que cumple con requisitos realmente sea atendida en su derecho de pedir la adopción de un niño. En el caso de la ley de adopción, lo que privilegia en todo momento, como lo he manejado, es la certeza jurídica de los más vulnerables, que son los niños. Le quita la facultad a los municipios para tener la figura de la adopción y se concentra en el DIF estatal esta posibilidad. Lo que genera es que tengamos niños que lleguen a familias veracruzanas o a individuos veracruzanos que sean contemplados, pero sobre todo que califiquen. Es un asunto de capacidades, de calificaciones. La iniciativa de ley va a proponer medidas para que la autoridad pueda monitorear la calidad de vida del niño después de que fue adoptado. Lo que sí creo e insisto, parece una ley de adopción inédita, importante para Veracruz, pero más importante para los niños. La ley de adopción nos parece un tema trascendental para las familias veracruzanas.